Palabras de Jacobo Greenberg. Yo soy un científico de laboratorio, estudio la actividad cerebral, la fisiología cerebral. Y me invitaron a conocer una mujer de nombre Pachita y a sus extrañas operaciones, y lo que yo veía ahí, en principio contradecía todo concepto y todo conocimiento que yo tenía acerca de la realidad. Le voy a platicar en qué punto me encuentro, yo en el sentido de mi entendimiento de la relación entre conciencia y cerebro. Y quizá con eso le pueda yo contestar sus preguntas. Bueno, en primer lugar, es muy claro ya que nosotros interactuamos con una matriz informacional, con un campo informacional, el cual contiene toda la información en cada una de sus porciones. Es una matriz informacional de tipo holográfico. Pero no hay a ese nivel, cualidad de la experiencia, no hay objetos separados unos de los otros, sino que es un campo informacional de una complejidad extraordinaria. Nuestro cerebro interactúa con este campo informacional, que algunos le llaman el campo cuántico, otros como David Bohm le llamaba el orden implicado. La teoría sintérgica le llama el campo sintético, en fin, no importa cómo se le llame. Los físicos actuales están hablando de un campo preespacial. El cerebro interactúa con este campo y a partir de esta interacción con una resultante final del procesamiento cerebral, aparece la realidad perceptual tal y como la conocemos. Esto es los objetos, con sus colores, con sus formas, con sus texturas. La información de estos objetos se encuentra en esta matriz informacional, pero no la cualidad. El cerebro está encargado de alguna manera de decodificar este campo informacional y la resultante final es la realidad perceptual. Ahora, nosotros en general, tenemos la confusión de ver a la resultante final, en lugar del resultante final como estímulo primario. Y esto resulta de una incapacidad de acceso al proceso. En otras palabras, la resultante final de la interacción del cerebro con la matriz informacional, esta realidad perceptual, se encuentra en el punto final de un proceso y nosotros como percatadores, como observadores, como testigos, nos encontramos en este punto final. No tenemos acceso a cómo se crea la realidad perceptual, sino solamente a su resultante final, y de esta confusión resulta el hecho de que pensemos que esta resultante final no es nuestro producto. Ahora, desde este punto de vista, la capacidad cerebral, ya desde este nivel, de esta impresionante decodificación que hace el cerebro de la matriz informacional para dar lugar a la realidad perceptual, y es algo que ni siquiera alcanzamos a entender, como hace el cerebro, para lograr este milagro de la realidad común y corriente, de lo que vemos como una imagen visual, de lo que oímos como un sonido. Son tantas las operaciones cerebrales que se requieren para lograr este verdadero milagro, que es la realidad cotidiana, que yo ya desde ahí me atrevería a decir que estamos ante un mecanismo, el cerebro humano, con capacidades prácticamente ilimitadas. Bienvenidos a Historias y Misterios. En este video explicaré de manera comprensible y rápida lo que es la teoría sintérgica, la cual es muy interesante. Pero además explicaré para que nos podría servir tanto individualmente como colectivo. La teoría sintérgica es el resultado de una vida de trabajo del Dr. Jacobo Greenberg, quien dedicó más de 15 años a la creación y desarrollo de un novedoso cuerpo mental. El término sintergia es un neologismo derivado de las palabras síntesis y energía. Esta teoría es un modelo de la realidad que conocemos y la que no conocemos, pero que es manejada por algunos humanos no ortodoxos, tales como chamanes, monjes, yogis y seres que manejan estados de la mente, que las personas normales podríamos llamar elevados o alterados. Jacobo Greenberg estudió a este tipo de personas y pudo demostrar que hay habilidades que el cerebro humano es capaz de realizar, pero que se encuentran dormidas ya que nunca se nos ha enseñado a manejarlas y desarrollarlas. Una de esas habilidades dormidas es la visión extraocular, la cual Jacobo Greenberg investigaba y experimentaba en niños a los cuales se les enseñaba a leer con una venda en los ojos. Existen testigos que afirman que Jacobo Greenberg podía saber el contenido de un libro con tan solo tocarlo. Esta habilidad también es conocida por los yogis desde hace miles de años, pero su enseñanza y difusión ha permanecido oculta.
También Jacobo Greenberg tuvo experiencias con Don Lucio, originario del estado de Morelos, México, un poderoso chamán que podía controlar el clima. Don Lucio era perteneciente al linaje de los graniceros o ritualistas del rayo y al parecer Jacobo fue su aprendiz. Por su parte también habla de Pachita, quien podía operar, materializar órganos, trasplantar y suturar con la ayuda de un cuchillo de monte. Jacobo Greenberg estuvo presente en estas operaciones por un tiempo y su testimonio quedó grabado en su libro llamado Pachita, parte de la serie Los chamanes de México. Tomando en cuenta su propio aprendizaje y desarrollo, Jacobo sabía que todas las personas podrían desarrollar habilidades inimaginables y realizar cosas que comúnmente podrían catalogarse como milagros, eventos paranormales o alucinaciones. Como científico, tenía que encontrar la manera de explicar cómo es que todo esto es posible y parte de la misma realidad. Es aquí donde la teoría sintérgica entra en juego y trata de explicar científicamente cómo es que todas estas habilidades, como supuestos fenómenos paranormales y hasta milagros, pueden ser posibles en este plano de realidad. La teoría sintérgica entonces toma modelos de realidades y filosofías antiguas y modernas, las cuales cada una presume ser conocedora y poseedora de la realidad, y algunas son aparentemente contradictorias, y las concilia en sus fundamentos y las hace compatibles unas con otras, dejando como resultado que todas son verdades, pero que simplemente se expresan de diferente manera de la percepción fundamental. En su libro, La teoría sintérgica, Jacobo Greenberg explica el modelo de realidad de la Cábala, el modelo de la filosofía teosófica, el modelo chamánico, el modelo budista, el modelo de la psicología transpersonal y por último la teoría sintérgica. Por ejemplo, en el modelo chamánico, existen dos niveles generales de la conciencia, el tonal y el nahual. El mundo visible equivale al tonal y se refiere al nivel de la conciencia cotidiana. En cambio, el mundo invisible o nahual hace referencia a un nivel de conciencia solamente accesible para los videntes. El modelo budista enseña dos estados de conciencia, la conciencia cotidiana, previa a la iluminación, y la conciencia iluminada. El nivel de conciencia cotidiana es aquel en el cual existe una identificación con contenidos emocionales corporales o con las fluctuaciones mentales. El nivel de conciencia iluminada trasciende las identificaciones fluctuantes y temporales y coloca al adepto en un estado de contacto con la realidad del yo puro. Parte de la teoría sintérgica son los novedosos conceptos que introduce y que son necesarios para comprender el modelo. La látiz es la estructura fundamental del espacio, una red o matriz energética hipercompleja de absoluta coherencia y total simetría. Es la realidad, como es, sin el filtro de nuestra mente, sentidos o percepción. Es todo el espacio, conteniendo a todo al mismo tiempo, por lo que el espacio-tiempo es uno solo. La látiz permanece totalmente invisible hasta que alguna de sus porciones altera su estado de coherencia. Cualquier objeto material es en realidad una organización irrepetible de la estructura de la látiz. Fuera de la misma látiz no existen ni objetos ni alteraciones temporales. Es únicamente cuando la látiz cambia su estructura que el tiempo transcurre y los objetos aparecen. El cerebro humano es una estructura hipercompleja, semejante en estructura a la látiz, pero de mucho menor tamaño y mucho más limitada. Al recibir e interpretar información de la látiz por medio de los sentidos, altera a la látiz y crea para sí mismo su propia realidad. Esta alteración de la látiz comienza en el cerebro humano y tiene efecto en todas las dimensiones del espacio, es decir, lo percibimos, y nuestras acciones tienen efecto en todo lo que percibimos e interpretamos del universo. A esta alteración que percibimos como realidad se le llama el campo neuronal. Asimismo, el cerebro humano trabaja con energía y vibraciones dentro de bandas sensoriales y bandas de conciencia, que son niveles energéticos y vibracionales, que determinan la manera en que vemos e interpretamos el mundo. En la látiz existen bandas sintérgicas similares a las bandas de conciencia y sensoriales que se encuentran en el cerebro humano.
Las bandas sintérgicas de la látiz interactúan con las bandas de conciencia del cerebro de la misma vibración y energía, cambiando así nuestra interacción y percepción dependiendo del nivel energético de nuestras bandas. En otras palabras, cuando vibramos alto y nuestra energía es alta, la látiz se modificará en similitud y manifestaremos buenas vibras, cosas buenas y placenteras. En cambio, cuando vibramos bajo, malestares y malos sentimientos y demás cosas indeseables se manifiestan en nuestra vida. En este punto, podemos empezar a ver el uso y la importancia de la teoría sintérgica si uno pudiera cambiar de manera consciente la vibración y energía de las bandas sensoriales, o las bandas de conciencia del cerebro, puede entonces conectarse e interactuar con bandas sinérgicas de la látiz de la misma vibración y energía, pudiendo así manifestar, materializar o cambiar la realidad presente. En el caso de personajes que pueden cambiar su banda de conciencia a una de muy alta vibración y energía, las manifestaciones en su realidad pudieran ser colosales, inimaginables e increíbles. Esto explicaría las materializaciones de Pachita o el dominio de una tormenta por parte de Don Lucio. Yendo un poco más a fondo, cada ser con cerebro y conciencia tiene su propio campo neuronal o interpretación de la realidad, según su estado vibratorio y energético. Esto incluye animales y todo aquello que tenga conciencia, cada uno tiene su campo neuronal que a la vez interactúa con otros campos neuronales de otras personas o seres, formándose así una red de campos neuronales interactuando entre sí y modificándose mutuamente. A esta red, la teoría sintérgica la denomina el hipercampo. Un punto muy importante es dejar en claro que el hipercampo solo existe como la interpretación e interacción de muchos cerebros con la látiz, lo que quiere decir que solo existe para los seres cuyo cerebro funciona de manera similar en la misma banda sintérgica. Explicando así que pueden existir otros planos, otras dimensiones u otras realidades que pudieran estar aquí mismo, pero a las cuales no tenemos acceso porque no las podemos percibir dentro de nuestro campo neuronal, pero que son completamente reales para aquellos seres que se encuentran en una banda sintérgica diferente a la nuestra. Y más interesante aún, este es el mismo concepto que otras filosofías milenarias ya manejaban, pero con diferentes palabras, esto es la Matrix, la Maya, el velo de Isis, la ilusión. Por si fuera poco, la teoría sintérgica no solo explica la Matrix y la Maya, sino que también explica lo que popularmente se conoce como ley de la atracción. Dejando claro que para manifestar solo es necesario cambiar de banda sintérgica a una de mayor vibración. Como podemos ver, la teoría sintérgica de Jacobo Greenberg no solo es interesante, sino que con ella podemos explicar muchas filosofías, realidades y fenómenos. Unos ocultos, como la visión extraocular, y otros muy populares, como la ley de la atracción, y también podríamos explicar los principios milenarios del Kybalión. Tales como el universo es mental, como es arriba es abajo, el todo en todo, por poner unos ejemplos. Jacobo Greenberg había llegado a altos estados mentales de la mente e incluso en varias de sus obras menciona que hizo ejercicios de meditación para ver sus vidas pasadas. Este fenómeno también pudiera ser explicado con la teoría sintérgica, tomando en cuenta que todo existe en la látiz y que el espacio-tiempo es uno mismo. También se pudiera explicar la posibilidad de afectar la gravitación a voluntad, es decir, levitar, práctica que algunos yogis pueden hacer en sus meditaciones, las cuales quedarían explicadas con la teoría sintérgica, como una modificación de energía de un campo neuronal a niveles insospechados para el humano normal, pero totalmente posible. Jacobo Greenberg afirmaba que su teoría podría tener muchas repercusiones prácticas, tanto internas como tecnológicas. Por ejemplo, se podría mediante la meditación autolusiva llegar a un estado de conciencia de unidad y experimentar el estado de gracia. Pero también se podría, por ejemplo, modificar con la mente el campo gravitacional, con lo que las levitaciones, la teletransportación y hasta modificar la curvatura del espacio serían posibles. Jacobo Greenberg desapareció cuando estaba en la cima de su carrera. En aquellos tiempos gozaba de cierta fama y prestigio, la cual se fue desvaneciendo y con el paso de los años fue quedando poco a poco en el olvido. Pero ahora, ya sea por casualidad
causalidad o necesidad, o sea lo que sea, ha resurgido como ave fénix, y sus conocimientos han refrescado a la humanidad como la lluvia al desierto. Nuevamente han volteado, notado y estudiado su trabajo, no solo hombres de ciencia, sino también filósofos, curanderos, gente despertando y hasta curiosos. Jacobo nos presenta un tipo de ser más evolucionado, más integral, que en su vida cotidiana no solo toma en cuenta los aspectos del ser interno, como el conocimiento, las filosofías, meditación, el estado de gracia, el arte, sino que también toma en cuenta aspectos externos, como la ciencia y la tecnología. Englobándolos y conjuntándolos a un ser individual, pero que a la vez es parte del todo, interactuando con el todo sin encasillarse en una sola doctrina, idea, etiqueta o profesión. Más allá de su teoría sintérgica, Jacobo es el ejemplo mismo del ser consciente que podemos llegar a alcanzar individualmente y que al interactuar con los demás, como un solo colectivo, como unidad, seguramente llevarán a la humanidad al despertar y a niveles de conciencia elevadísimos, donde la tecnología es parte de la misma conciencia. Jacobo Greenberg, un hombre que dedicó y entregó su vida a su trabajo, un hombre valiente y admirable, que nos ha marcado el camino, un hombre ejemplo a seguir, una humanidad por despertar. Su desaparición sigue siendo un misterio, algunos creen que fue silenciado por la élite, otros que se fue por voluntad propia. Pero nadie sabe con exactitud dónde se encuentra hoy Jacobo Greenberg. ¿Y usted, qué cree que sucedió con él? Si has llegado hasta aquí, muchas gracias. Espero que nos sigas y actives las notificaciones. Regálanos un like y hasta un próximo video en Historias y Misterios.